Chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con los temas de hoy. Vamos a empezar a hablar sobre las transformaciones de la biomasa. La clase anterior ya habíamos tocado algo. Pues bueno, la biomasa para poder ser aprovechada necesita ser transformada. Dentro de las transformaciones existen distintos tipos. En este caso vamos a tocar a las transformaciones físicas. Entre ellas se destaca la fragmentación, la compactación y el secado. Ok, pero ¿qué es la fragmentación? Pues básicamente es hacerlo chiquito, entre 1 y 4 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Necesitamos que la biomasa la podamos hacer chiquita para poder después compactarla y reducir su volumen. Así también incrementamos con ello, al disminuir el volumen y a tener más elementos, pero en un lugar más pequeño, ocupando un volumen más pequeño, pues hay mayor energía. Para eso sirve la compactación, ¿ok? No solo reduce el volumen, sino aumenta el poder calorífico, ¿ok? Otro de los métodos comúnmente utilizados es el secado. El secado puede ser por dos vías. El secado eléctrico en un horno de convección o en un secador, o bien el secado solar. Normalmente la técnica más sustentable es por medio de los secadores solares. ¿Okay? Así también existen la transformación termoquímica. ¿Ok? Dentro de las transformaciones termoquímicas se destaca la pirólisis, la combustión y la gasificación, que la gasificación no es más que nada que el conjunto de procesos de combustión y pirólisis. Recordemos que la pirólisis se distingue por el rango de temperatura que se encuentra entre los 400 hasta los 600, pero en ausencia de oxígeno. En cambio, la combustión pueden acercar esos rangos, pero es en presencia de oxígeno. ¿Ok? Para la combustión, lo que se obtiene como resultado es que agua y dióxido de carbono. En el caso del secado, el objetivo es eliminar el H2O. Para la pirólisis, lo que se obtiene son alquitranes y se eliminan también. ¿Ok? En el caso se obtiene como subproducto. En el caso de la reducción o gasificación se obtiene hidrógeno y monóxido de carbono, que a esto se le conoce como gas de síntesis. La combustión glucosilulósica puede alcanzar poderes caloríficos de hasta 394 kilojoules sobre mol. Recordemos que la combustión es un proceso exotérmico. ¿En presencia de qué? De oxígeno. A su vez, esta puede generar óxidos nitrosos, ¿ok? Por otro lado, esta generación puede disminuirse si las temperaturas a la cual se lleva a cabo son superiores a los 1500 grados centígrados. Para el proceso de pirólisis, ¿sale? Les habíamos dicho que estamos en la zona de entre los 400 hasta los 600, ¿ok? Cuando, por ejemplo, quemamos una madera, lo primero que interviene es el proceso de secado. ¿Hasta dónde? Hasta los 100, 150 grados centígrados, donde eliminamos ¿qué? La humedad. Seguimos conteniendo esta acción térmica y empezamos ya a llegar a la zona de pirólisis, ¿ok? Donde se quema primero la hemicelulosa y después la celulosa, ¿ok? En un pico aproximado de los 318 grados centígrados. Después empieza el proceso de combustión, ¿ok? Hasta llegar a la degradación completa del material. La gasificación es un proceso que ocurre en temperaturas de los 900, bueno, más bien es un sistema, ¿no? Que van desde los 700, 600, 700 hasta los 900 o 1200, 1300 grados centígrados, ¿ok? Entonces, primero empieza la transferencia de masa y de difusión en los poros
son muchísimo más rápidos que la reacción química, ¿ok? Empieza una reacción cinética, ¿sale? Donde se empiezan a quemar que los poros de agua o lo que contenga agua. Después se pasa a una zona, a una combustión, pero sin presencia de oxígeno, la pirólisis. Y después se introduce oxígeno para alcanzar temperaturas entre los 800 y 1300 grados centígrados. Volvemos a bajar la temperatura, ¿sale? Hasta los 700 grados centígrados. Y como resultado obtenemos una mezcla de gases de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno. ¿Okay? Tenemos un ejemplo donde la biomasa se seca, material seco pasa por el proceso de pirólisis, se obtienen estos gases condensados hasta en un 70%. Después, estos gases son otra vez calentados para obtener mayor concentración de ellos. Otro proceso de transformación, que ya no es un transformado físico, sino más bien químico, se destaca por la digestión anaerobia y aerobia. En la primera existe presencia de oxígeno, ¿ok? Y se puede obtener calor específicamente, ¿sale? Como producto. Pero en la digestión anaerobia se puede obtener energía y como subproducto H2O. En este caso, energía en forma de metano, ¿ok? Ocurren distintas reacciones, tanto para la digestión anaerobia como la digestión aerobia. En la primera existe el proceso que se llama catabolismo, que ustedes necesito que investiguen un poquito más. Después entra el ciclo ATP, que no es más que la generación de procesos metabólicos para la fotosíntesis, ¿ok? Y entra el ciclo de los ácidos tricarbonolóxicos, después empieza la cadena respiratoria, porque recordemos que hay oxígeno, y se obtiene también agua y la molécula de trifosfato de adenosina, que es un nucleótido fundamental para la obtención de energía celular. En el caso de la digestión anaerobia, se genera el trifosfato de adenosina, ¿ok? Por medio de los ácidos acetogénicos, y se genera también la molécula de dióxido de carbono y metano, ¿ok? Esto a su vez genera como subproducto agua. Recordemos que el metano, el oxígeno y el dióxido de carbono pueden ser transformados en energía, en especial el metano. Dentro de los parámetros energéticos de la biomasa podemos destacar el poder calorífico. ¿Pero qué es el poder calorífico? Pues el poder calorífico es la cantidad de calor máximo que se puede generar en un material al quemarse. Y existen dos tipos, el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Para poder determinar el poder calorífico interior, primero necesitamos calcular el poder calorífico superior, que es la determinación del poder calorífico de forma analítica a partir de su composición elemental por medio de la siguiente fórmula. ¿Ok? Donde se mezcla el porcentaje de carbono que tiene la materia, el porcentaje de hidrógeno, el porcentaje de oxígeno y el porcentaje de sulfatos o de azufre. ¿Ok? Para poder calcular el poder calorífico interior, que este nos describe como el calor aprovechable, realmente lo que se va a generar de energía, ¿ok? Necesitamos haber encontrado ya el poder calorífico superior y relacionarlo con el porcentaje de hidrógeno, el porcentaje de oxígeno y ojo, aquí ya aparecen los nitrógenos, que son los óxidos que son contaminantes, ¿ok? La densidad, por su parte, la densidad energética es la cantidad de energía por volumen que contiene un combustible.
La estimación de esta cantidad requiere conocer el poder calorífico, que ya lo identificamos, el poder calorífico inferior, y la densidad másica del combustible. ¿Ok? Existen ya tablas donde nos pueden dar los poderes caloríficos y las densidades energéticas, aunque también lo podemos calcular dependiendo de los porcentajes que consuman. Vamos a realizar algunos ejercicios para que ustedes puedan tener como que una idea de cuánto se puede producir a partir de biomasa. El primer ejercicio dice, un negocio consume 2.500 watts al mes. ¿Cuántos kilogramos se requieren de leña para satisfacer la demanda del negocio? Si la leña tiene un poder calorífico de 27.7 megajoules sobre kilogramos. Lo primero que tenemos que hacer es convertir los kilowatts a megajoules para saber cuánto necesitamos. ¿Ok? Obtenemos que son 9.000 megajoules por hora. Ahora, nosotros necesitamos 9.000 megajoules por hora, pero en un kilo, sabemos que en un kilogramo existen 21.7, entonces por lo tanto necesitamos 414.74 kilogramos de biomasa, específicamente de leña. Por su parte, cuando nos dan los gramos de carbono que existen en un material, lo primero que tenemos que hacer es buscar en la tabla periódica cuánto pesa, cuál es el peso molecular del carbón. Después obtener los moles dependiendo los gramos de carbono, porque recordemos que los gramos de carbono son los que se transforman en metano. ¿Ok? Determinamos los kilojoules de energía por mol que se requiere. ¿Ok? ¿Sale? Porque recordemos que aquí dice que de la reacción se pueden extraer 394 kilojoules de energía, pero nosotros tenemos por mol, pero nosotros no tenemos un mol, tenemos tantos moles que los obtenemos de aquí. Y de ahí lo único que hacemos es convertir los kilojoules a kilowatts de energía. Después de eso, ahora sí podemos determinar cuántos kilogramos se necesitan si un kilogramo de leña produce tantos kilowatts de energía y obtenemos el resultado. En el caso de la determinación de la densidad energética, lo primero que tenemos que determinar o identificar es convertir los porcentajes de lo que nos dan de carbono, hidrógeno, oxígeno a un número normal y después seguir la fórmula. ¿Qué fórmula que ya nos habían dado? Recordemos que para poder calcular el poder calorífico inferior necesitamos primero el superior. Una vez que determinamos el poder calorífico superior, lo que hacemos es calcular el poder calorífico inferior y después podemos calcular la densidad energética con el poder calorífico inferior y la densidad energética que ya nos la deben de dar. Y si no, la tenemos que buscar. Y pues eso sería todo por esta semana, chicos. Los veo pronto. Un abrazo.